Muy queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos vuelve a sorprender de manera muy grata con una escena en la que aparece nuestro Señor Jesucristo mostrando la misma misericordia del Padre, donde aparece corrigiendo con amor tanto a quien juzga y condena a su hermano, como también a quien ha cometido pecado. Y sobre todo, donde con la mayor caridad y respeto nos hace la invitación a no pecar más. Hace 8 días reflexionábamos en la parábola del Hijo Pródigo, donde se resaltaba el amor misericordioso de Dios en favor de su Hijo pecador, que lo restituye en la dignidad de hijo y se alegra y festeja porque ha recuperado a su hijo perdido, a su hijo pecador que vuelve a arrepentir. Y reflexionábamos en la corrección que hace al hijo mayor, que lleno de soberbia y orgullo es incapaz de perdonar a su hermano y solo exige un severo castigo para su hermano que ha faltado, que se ha portado mal. Era el Padre la figura central en la liturgia y en el Evangelio del domingo pasado. Hoy es Jesucristo, nuestro Señor Jesús enviado por el Padre, que aprendió del Padre y que hace las cosas que el Padre hace, y que nos invita a que nosotros aprendamos también ese camino de la misericordia y del perdón, y el camino de saber luchar contra el pecado. San Juan nos relata que después de regresar del Monte de los Olivos, Jesús va al templo y allí afuera empieza a enseñar sentado entre la gente. Imagínenselo allí en el atrio. Pero ahí le llegan los escribas y fariseos y llevan a una mujer que sorprendieron en adulterio. Y la ley de Moisés pedía que apedrearan a esas mujeres, que las lapidaran. Y van aquellos señores con un argumento tan fuerte, porque la misma mujer no niega que fue sorprendida en adulterio. Y mientras el Señor se preocupaba sin esos discursos de ahora, de la dignidad de la mujer, de la igualdad de género y de tantas cosas, porque en tiempo de nuestro Señor Jesucristo un animalito valía más que una mujer, pero Él estaba en ese proceso de enseñar, de dignificar a la mujer y de buscar la igualdad como hijos de Dios. Le llevan a una mujer pecadora, ha cometido pecado. Pero a raíz de ese hecho que le tienden la trampa, como nos dice el Evangelio: Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio flagrante. La ley nos dice que la apedremos. ¿Tú qué dices? Una trampa bien puesta. Porque si él decía que no la apedreara,
entonces la iban a acusar de estar contra la ley de Moisés, contra la ley que Moisés había comunicado como ley divina. Y pasaría a ser como alguien cismático, como alguien que no respeta la ley, como alguien que se opone a la tradición y a la enseñanza. Si decía que sí, que actuaran conforme a la ley, entonces se ponía en dos problemas. Con el Imperio Romano, que era el que tenía la facultad de decir maten, castíguenlo, como le sucedió a él mismo, que Pilato autoriza el suplicio de nuestro Señor Jesucristo conforme a la ley. Y por otro lado también le iban a decir, ¿y tu enseñanza? ¿No que muy bueno? ¿No que hay que perdonar? La trampa estaba preparada. ¿Qué dice? Escuchamos en el Evangelio que no dijo nada, no por miedo. Su metodología fue distinta a la que ellos esperaban. Esperaban un sí o un no. Pero el Señor va a corregir, va a invitar al cambio, va a enseñarnos el perdón a unos y a otros. Y se pone a escribir, con el dedo en el suelo como jugando. Algunos dirían, estaba escribiendo los pecados de los escribas y fariseos. No podía escribir un tratado tan grande ahí. Ni tampoco el Señor se pone a discutir algo académico que las escuelas rabínicas discutían sobre si sí o no se lapidaba. Lo que sí tenemos que leer es ese signo. El Señor se pone a escribir una nueva ley. Una ley del amor. Una ley del perdón y de la misericordia. Una ley que nos va a decir no juzgues a tu hermano ni le condenes. Una ley donde nos pide a todos no peques más. Le insiste. Pero entonces Él voltea a verlos y les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Qué hermosa corrección. El Señor no se puso a discutir y a entablar como le hacemos nosotros muchas veces, una discusión académica, una discusión moral, una discusión de autoridad. Esto debes hacer, esto está mal. No, estás libre de pecado. Si estás libre de pecado, arroja la primera piedra. Y las piedras la llevaban en la mano y las iban a lanzar contra la mujer primero y luego contra él, por autorizar o desautorizar el castigo. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Quién eres tú para condenar a tu hermano, para sentenciarlo a muerte? ¿Estás libre de pecado? Y el Señor los desarmó de tener la piedra en la mano para aventarla, la sueltan y se van.
Qué mirada tan dulce y tan convincente. Sin duda alguna que los ojos de nuestro Señor Jesucristo clavados en el rostro de aquellos soberbios pecadores y la palabra de decirle estás libre de pecado hizo que reconocieran su falta y prefirieron ir. El Señor los vio y los desarmó. Les quitó la fuerza de la mano para lanzar la piedra contra su hermano. ¿Cuántas veces nosotros no solo hemos querido apedrear, sino hemos apedreado a nuestros hermanos con críticas, con desprecios, con odio, con actitudes de verdadera soberbia sobre los demás? Estamos libres de pecado. ¿Tenemos derecho a lanzar la piedra contra el otro? Qué buena oportunidad para permitir que el Señor fije sus ojos en los nuestros y nos cuestione. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Aquellos hombres no reconocían su pecado. Habían pecado tal vez hasta más que aquella mujer a la que llevaban y que habían sorprendido en pecado. Pero no eran capaces de ver sus propios pecados. Ellos eran como el hermano mayor del hijo pródigo, que solo exigía un severo castigo contra su hermano. Es lo que merece. Y ellos sentían que aquella mujer merecía morir apedreada. Estaban equivocados como algunos de nosotros, que nos equivocamos al juzgar y al condenar y sentenciar a nuestros hermanos. Merece que le vaya mal, merece un castigo, merece una desgracia. No, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo, es urgente que le permitamos al Señor que nos vea a los ojos y nos cuestione para que soltemos las piedras que llevamos en nuestras manos contra nuestros hermanos. En nuestras colonias, en nuestras calles, permitámosle al Señor que nos vea a los ojos para que nos desarme de esa lengua flamífera con la que condenamos muchas veces a quienes nos han hecho un mal, a quien no piensa como nosotros, a quien no está con nosotros. Pero hay algo más. La segunda parte, cuando ellos se han ido y se quedan solos, hay un bello encuentro entre la misericordia y la miseria. La misericordia de ese Jesús amoroso y amor que ama, perdona y abraza como el Padre, y la miseria de aquella mujer que ha pecado y que es culpable, pero que hay un tribunal distinto al que querían aplicar los escribas y fariseos. El tribunal que ellos no conocían, el tribunal de la misericordia, el tribunal del perdón.
Y qué bello diálogo de Jesús, toda misericordia, con aquella mujer adúltera, miseria humana. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Se podría haber llamado como cualquiera de nosotros. No nos habla de un nombre en el Evangelio, porque ella nos estaba representando a todos los pecadores. Podría haber llevado mi nombre, el tuyo, el de cualquier persona. Jesús y la mujer pecadora solo. Y viene un bello diálogo. ¿Dónde están los que te acusaban? Y no es en un tono de triunfalismo, ya ves, ganamos. No. Te cuestiono, ¿dónde están tus acusadores, tus hermanos que te acusaban? Como para decirle, fíjate bien, ellos han comprendido que no deben juzgar, se han ido. Como decimos vulgarmente, a ellos les cayó el 20. ¿A ti te caerá? ¿Aprenderás tú la lección de lo que acabas de vivir? Y avanza el Señor, nadie te ha condenado. El Señor estaba ahí, pero quería entrar en ese diálogo con la mujer para decir que ella reconociera que nadie la había condenado y que era una etapa nueva y que por lo tanto vendrían actitudes nuevas donde ella no tuviera que reprocharle a nadie que la hubieran tratado mal. Nadie, Señor, apenada, avergonzada por ser culpable y sintiendo que es perdonada. Nadie, Señor. Y entonces viene la más hermosa de las correcciones, la más bella de las expresiones. Tampoco yo te condeno. Te trajeron a mí. No te condeno. Vete en paz, vete tranquila y no vuelvas a pecar. Detengámonos ahí. ¿Cómo corregir? ¿Cómo corrige el obispo, los padres, los maestros, los padres de familia, las autoridades civiles? ¿Cómo corregir? Lo hacemos a veces con malas palabras, con gritos, con expresiones ofensivas, con castigos, con puniciones, con injusticia. Si aprendiéramos a corregir como nuestro Señor Jesucristo, si aprendiéramos a tener misericordia con aquellos que se han portado mal, como Dios ha tenido misericordia con nosotros que nos hemos portado mal. Si aprendiéramos a decir, tampoco yo te condeno, de corazón, tampoco yo te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Cómo cambiar
cambiaría nuestras familias? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad? Aprendamos, hermanos. El Señor Jesús nos manifiesta esa actitud. Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno, te perdono, vete, sigue la vida y haz el bien, no vuelvas a hacer el mal. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, es lo que nos dice el Señor. No te condeno, te perdono, vete en paz, no vuelvas a pecar. Yo quiero invitarnos a que en este quinto domingo de Cuaresma nos llevemos ese mensaje muy claro. No volvamos a pecar. Vayámonos en paz, no volvamos a pecar. No condenemos a nuestros hermanos. ¿Dónde están los que te acusaban? Soltemos las piedras, soltemos ese deseo de venganza que tenemos contra algunas personas, desarmémonos, llenémonos del amor de Dios, llenémonos de su misericordia y vivamos la experiencia que vivió aquella mujer adúltera, perdonada por nuestro Señor Jesucristo, y que Él mismo sea perdonada por los demás. Esa experiencia de misericordia, esa experiencia que cambia la vida radicalmente. Cambiemos nuestras actitudes por esa invitación del Señor. Vete en paz, no vuelvas a pecar. Que así sea. Amén.